El término poesía puede entenderse de forma amplia o restringida. En el primer sentido se comprende por poesía la captación del sujeto, por vía de la imaginación y el sentimiento, del universal a través de la forma particular del objeto estético. Desde esta perspectiva, poesía es todo aquello que posibilita la experiencia estética, independientemente de la particular actividad artística y su materialidad o lenguaje, palabras, notas, colores, formas, etc. Y se fundamenta en el desinterés y la libertad inherentes al gusto como facultad humana general y subjetiva. En sentido restringido, por poesía entendemos el discurso lírico o la práctica de la escritura poética. Esta es la acepción que le damos al término en las reflexiones que siguen. La poesía entendida como forma, género o tradición es una práctica histórica. Tal vez su rasgo más evidente constituye el desbordar permanentemente cualquier intención de reducirla a un determinado contexto o función. La capacidad de trascender las circunstancias específicas de época o formación social obedece a su naturaleza lingüística. En tanto fenómeno de creación verbal, permite poner en cuestión no solo al lenguaje, sino al sujeto y a la representación. Pero, ¿no son las novelas, los cuentos, los testimonios o los dramas escritos fenómenos de creación verbal? ¿En qué se diferencian de la poesía? ¿Por qué los otros géneros pueden iluminar sus contextos y a su vez ser iluminados por ellos? ¿Qué hace posible dicha operación interpretativa y qué la impide o la diluye en el caso de un poema, por ejemplo? El discurso lírico como práctica de escritura posee una determinación singular que lo hace diferente a cualquiera de los otros géneros mencionados. Está centrado esencialmente en torno a una postura enunciativa. Es decir, la poesía implica necesariamente en la cultura moderna, desde el romanticismo, una determinada situación de enunciación que instaura al sujeto dentro del propio discurso. Al subordinar la narratividad o reducirla al mínimo, la enunciación lírica privilegia el plano del discurso en oposición al plano de la historia, por lo que se acentúa la sensación de que estamos frente a un acto de habla auténtico y no frente a personajes o acciones imaginarias. En el discurso lírico, la distancia entre enunciación y enunciado se reduce y el polo del sujeto se une al del debate. En consecuencia, la imagen textual del poeta se confunde con su imagen social, porque no se diferencia con claridad la figura del aedo que enuncia y la del yo poético que actúa en el poema. La lectura nos lleva intuitivamente a imaginar en el presente de la enunciación, más que en el pasado, el sentimiento que el personaje o actor ha sufrido. La imagen del poeta que surge de los versos es idéntica a la imagen del autor de ellos, por la particular configuración que adquiere en la modernidad el discurso lírico en la institución literaria. Dentro de ella, la poesía se muestra como reveladora de la dimensión subjetiva de los objetos y del mundo gracias a la palabra poética que impone su presencia. Este carácter presente del discurso lírico es un punto crucial que explica el efecto que desencadena en los lectores y la clave de la continuidad e identificación con su sentimiento. Como siempre, confiamos que lo expresado haya sido útil y nos despedimos dejándoles datos bibliográficos y virtuales para los que deseen ampliar este tema.